El olor a café recién hecho llenaba mi consultorio aquella madrugada, cuando mi celular vibró con su nombre en la pantalla, a Mustafa a 2 de la mañana en punto. Yo estaba en medio de una guardia de 24 horas en una clínica a 1 hora de Bogotá, revisando historias clínicas bajo la luz fría del hospital. Mi mano se detuvo sobre el teclado cuando escuché su voz al otro lado de la línea. No era su tono habitual, ese acento marroquí mezclado con español que tanto me había cautivado. Esta vez su voz temblaba, quebrada por el llanto. Valeria, hice algo imperdonable. Voy a terminar con todo si no llegas. Necesito que vengas ya. Mi corazón se aceleró. Miré a mi asistente, le dije que tenía una emergencia familiar. Tomé las llaves de mi carro y conduje como nunca por la autopista norte en 45 minutos de puro terror, imaginando mi tragediaus. Cuando llegué a nuestro apartamento en el norte de Bogotá, lo encontré sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos y las luces apagadas, solo la lámpara del corredor iluminando su silueta. Y entonces pronunció las palabras que destruyeron todo antraje a otra mujer aquí, Valeria na a nuestro hogar. Me acosté con ella. En ese instante, mirando a este hombre, 16 años menor que yo, a quien había sacado de las montañas del Atlas, a quien había pagado pasaporte, vuelo, comida, techo, entendí que no solo me había equivocado, había sido la protagonista del fraude matrimonial más antiguo del mundo. Pero antes de continuar, déjenme presentarme correctamente. Mi nombre es Valeria, tengo 45 años y soy médica especialista con 2 maestrías, una que realicé en Canadá. Soy bogotana de nacimiento, madre de una hermosa joven que hoy tiene 19 años. He sido profesora universitaria en una de las mejores universidades privadas de Colombia, funcionaria pública, que ganó su puesto por concurso de méritos. Hablo francés con fluidez, inglés intermedio y he recorrido varios países por conferencias médicas y congresos. Profesionalmente, construí todo con mis propias manos emocionalmente. Bueno, esa es otra historia. Y precisamente por eso estoy aquí hoy compartiendo mi experiencia con ustedes, porque caí en uno de los fraudes más comunes que afectan a mujeres latinoamericanas profesionales, el matrimonio por conveniencia. Hombres de países con inestabilidad política y económica que buscan específicamente a mujeres como nosotras, educadas, con carreras establecidas, con acceso a visas y oportunidades, para usarnos como trampolín hacia una vida mejor. Si esta historia te resuena, si conoces a alguien pasando por algo similar o simplemente quieres apoyar este contenido que alerta sobre estos fraudes, te pido que te suscribas, dejes tu like y compartas este video. En los comentarios cuéntame desde dónde me estás viendo. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien en esta situación? Tu interacción no solo ayuda al canal, puede salvar a otra mujer de cometer los mismos errores que yo cometí. Ahora sí, volvamos a esa noche en el hospital, cuando recibí su llamada desesperada, pero para que entiendan realmente cómo llegué ahí, necesito llevarlos atrás en el tiempo. A la construcción del desastre emocional que era yo en enero de 2016, crecí en un barrio de clase media en Bogotá, en una familia tradicional colombiana. Desde niña supe que quería ser médica. Mientras mis amigas jugaban con muñecas, yo leía enciclopedias médicas de mi tío, que era cirujano. Me gradué joven de la universidad, llena de sueños y ambiciones, y me casé aún más joven con mi novio de toda la vida, el padre de mi hija. Estuvimos juntos 15 años en total, 6 años de matrimonio formal. Él era ingeniero, buen hombre, trabajador. Compramos apartamento juntos en Chapinero, un carro, construimos una vida estable y respetable. Desde afuera éramos la pareja perfecta, pero yo vivía con un vacío constante en el pecho. ¿Conocen esa sensación de despertar cada mañana al lado de alguien y sentir que están viviendo la vida equivocada? Eso era yo. Lo respetaba, lo apreciaba, pero no lo amaba con esa pasión que leía en las novelas de García Márquez o veía en las películas. No sentía mariposas en el estómago. No sentía que mi corazón se acelerara cuando escuchaba su llave en la puerta. Era incómodo, inseguro, pero profundamente insatisfactorio. En 2009, cuando nuestra hija tenía 3 años, tomé la decisión más difícil hasta ese momento, pedí el divorcio. Mi familia quedó en shock. ¿Cómo vas a dejar a un buen hombre?, me decía mi madre. ¿Y tu hija qué?, preguntaban mis tías. Pero yo
No podía seguir fingiendo, no podía despertar cada día sintiéndome atrapada en la vida de otra persona. Regresé a mi ciudad natal con mi hija. Dejé Bogotá temporalmente y me enfoqué en reconstruir. Hice mi primera maestría, pasé concursos públicos, elegí mis lugares de trabajo. Cada logro profesional era una victoria, pero mi corazón seguía vacío, buscando algo que no sabía definir. Hasta octubre de 2007 conocí a un hombre en un congreso médico en Medellín. Químico, farmacéutico, inteligente, con esos ojos que te atraviesan el alma. Desde el primer momento hubo electricidad entre nosotros. Conversamos toda la noche en el bar del hotel sobre medicina, literatura, vida. Cuando me besó por primera vez, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Este es pensé, el amor que he estado buscando toda mi vida. Nuestra relación fue un tornado. Intensa, apasionada, consumidora, viajaba cada fin de semana a Medellín para verlo. Hablábamos por teléfono durante horas, hacíamos planes de futuro. Yo había encontrado finalmente a mi alma gemela. Estaba segura. Hasta que un día, después de apenas unos meses, me citó en un café y me dijo, recibí una oferta de trabajo en otra ciudad. Tengo que terminar esto contigo. No puedo mantener una relación a distancia. Me derrumbean completamente. Llamé a mi trabajo diciendo que estaba enferma y pasé 2 días enteros en la cama, llorando, sin comer, sin bañarme. Caí en una depresión que me tomó meses superar. Iba a terapia, tomaba antidepresivos, pero nada llenaba ese hueco que él había dejado. Con el tiempo, aprendí a funcionar otra vez. Volví al trabajo, me enfoqué en mi hija, tuve algunas citas casuales, pero nunca lo olvidé completamente. Lo acosaba en redes sociales desde perfiles anónimos. Vi cuando se casó con otra mujer 6 meses después de terminar conmigo. Vi cuando tuvieron su primer hijo. Sabía todo sobre su vida. Dónde trabajaba, dónde vivía, qué restaurantes frecuentaba. Era una obsesión enfermiza. Lo sé ahora. Pero en ese momento, me decía que era seguir interesada en alguien que fue importante para mí. Años después, me enteré de la verdad. Nunca hubo oferta de trabajo. Había conocido a otra mujer mientras estaba conmigo. Me engañó, se casó con ella, y la mentira de la oferta laboral fue solo una excusa conveniente para terminar sin drama. En 2008 conocí a otro hombre con quien viví 7 años. 7 años completos de convivencia. Compartíamos apartamento, gastos, rutinas. Era arquitecto, ganaba bien, nos llevábamos bien en lo cotidiano, pero en el fondo de mi corazón, siempre supe que tampoco era el indicado. Todavía pensaba en el hombre de 2007. Todavía lo buscaba en cada hombre que conocía. Todavía soñaba con ese amor épico, arrebatador, que había sentido brevemente. En 2015 terminamos esa relación de 7 años. Fue mutuo. Sin mayo era drama. Tuve un romance breve que no funcionó. Y entonces, a finales de 2015, cuando estaba en mi peor momento emocional, soltera a los 35 años, sin pareja estable, sintiendo que el tiempo se me acababa para encontrar ese amor verdadero, entré a un grupo de estudio de francés en Facebook. El francés siempre fue mi pasión. Lo hablo desde adolescente. Lo perfeccioné en Canadá durante mi segunda maestría. Es el idioma del amor, de la poesía, de la sofisticación. Así que cuando vi este grupo de intercambio lingüístico donde podías practicar francés con hablantes nativos, me uní inmediatamente. Y ahí estaba Ella Mustafán, administrador del grupo en Marroquían. En sus fotos de perfil, se veía guapo, ojos oscuros, barba bien cuidada, sonrisa encantadora. Ofrecía conversaciones por Skype para practicar pronunciación. Yo acepté, pensando que sería solo práctica de idioma. Las primeras sesiones fueron estrictamente académicas. Él era articulado, paciente. Me corregía pronunciaciones difíciles con amabilidad. Su francés era impecable. Después de todo, Marruecos fue colonia francesa y el francés es su segunda lengua oficial. Hablábamos de gramática, de literatura francesa, de expresiones idiomáticas, pero lentamente las conversaciones se volvieron más personales. Él me preguntaba sobre mi vida en Colombia, sobre mi trabajo como médica, sobre mis sueños. Me contaba sobre su vida en las montañas del Atlas, sobre su familia, sobre lo difícil que era para los jóvenes en su país encontrar oportunidades. Estudiaba español por su cuenta con aplicativos y diccionarios porque soñaba con conocer Latinoamérica.
Después de algunas semanas, comenzamos a hacer videollamadas. Y cuando lo vi moverse, hablar, reír en tiempo real, algo se encendió en mí. Era magnético, carismático. Me hacía sentir interesante, deseada, especial. A mis 35 años, divorciada, con una hija preadolescente, este joven hermoso me estaba prestando atención. Me dijo que tenía 32 años, 13 años menor que yo. Una diferencia considerable, pero no descabellada, pensé. Conversábamos cada día. Nuestras sesiones de práctica de francés se convirtieron en conversaciones de 3-4 horas. Hablábamos hasta la madrugada. Él me enviaba fotos de su pueblo, de las montañas de su familia. Yo le enviaba fotos de Bogotá, de los cerros orientales, de la Plaza de Bolívar. Y entonces, después de 2 meses de conversaciones intensas, me confesó: Valeria, tengo que decirte la verdad. No tengo 32 años. Tengo 23. Mentí porque pensé que no querrías hablar conmigo si sabías mi edad real. Pero ya no puedo seguir mintiéndote. Te estoy sintiendo cosas muy fuertes. 23 años a 12 años menor que yo. La diferencia entre nosotros era más de una década. Mi mente racional gritaba alarmas. Pero mi corazón, ese corazón hambriento de amor que llevaba décadas buscando el indicado, ya estaba enganchado. ¿La edad? No importa cuándo hay una conexión real, me dije. El amor verdadero trasciende estas barreras superficiales. Qué equivocada estaba. Después de su confesión sobre su edad verdadera, nuestras conversaciones se intensificaron aún más. Él comenzó a hablar de futuro. Cuando nos conozcamos en persona, cuando estemos juntos, nuestra vida juntos. Me sugirió que lo visitara en Marruecos. Pero yo jamás viajaría sola a un país desconocido a encontrarme con un extraño de Internet. Al menos ese sentido común todavía funcionaba en mi haché. Entonces le propuse que viniera a Colombia. Su rostro en la videollamada se iluminó. Me encantaría, Valeria. Colombia es mi sueño, empero. Su voz se apagó. Avergonzado: no tengo pasaporte. Nunca he salido de Marruecos. Y no tengo dinero para el vuelo. Y aquí, queridos espectadores, es donde todos ustedes van a querer gritarle a su pantalla. Créanme, yo también me gritaría si pudiera volver en el tiempo. Le ofrecí pagar su pasaje. No puedo aceptar eso, dijo él, con su orgullo masculino perfectamente actuado. Sería humillante para mí que una mujer pague mi viaje. Pero después de un poco de insistencia, yo gano bien. No es problema para mí. Considéralo un préstamo. Lo importante es que nos conozcamos. Finalmente cedió con reticencia. Pobre hombre tan orgulloso, sacrificando su dignidad porque me amaba tanto. Ven el patrón. Cada movimiento calculado, cada palabra medida. Él sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Tramitó su primer pasaporte, probablemente el primero en su familia en varias generaciones. Le transferí el dinero para el vuelo. Planeamos encontrarnos en Bogotá, y durante todo este proceso ya hablaba de matrimonio. Voy a casarme contigo, Valeria decía. Vas a ser mi esposa. Vamos a construir una vida hermosa juntos. Yo le respondía con cautela. Primero tenemos que conocernos en persona. No podemos hablar de matrimonio todavía, pero en mi corazón ya estaba planeando la boda. Ya me imaginaba caminando con él por el Parque de la 93, presentándolo en los hospitales donde trabajaba, construyendo una vida juntos. El día que fui a recogerlo al aeropuerto, El Dorado fue surrealista. Ahí estaba, saliendo de la aduana con una pequeña maleta, mirando todo con ojos enormes. Bogotá debió parecer otro planeta para alguien de un pueblo pequeño en las montañas marroquíes. Los edificios altos, el tráfico caótico, las mujeres en jeans ajustados y blusas sin mangas, todo era radicalmente diferente a su mundo. Nos abrazamos torpemente. Me besó con inexperiencia. Era más bajo y delgado de lo que había imaginado por las videollamadas. Y extremadamente tímido. Me dijo que era virgen, venía de un lugar ultraconservador donde hombres y mujeres apenas interactúan antes del matrimonio. Si era verdad o no, nunca lo sabré. Pero ciertamente actuaba como alguien sin experiencia. Pasamos los primeros días en Bogotá. Lo llevé a conocer la ciudad, la Candelaria, Monserrate, la zona rosa. Todo lo fascinaba, tomaba fotos de todo, pero la barrera del idioma era mayor de lo esperado. Su español era muy básico todavía, lleno de errores gramaticales. Nos comunicábamos en francés principalmente,
pero eso limitaba las interacciones con otras personas. Después de una semana, viajamos a mi ciudad. Alquilé una habitación para él en un barrio cercano al mío. Al menos tuve el sentido común de no meterlo inmediatamente en mi apartamento con mi hija. El plan era que se quedara 2 meses, hasta la fecha de retorno de su boleto. Durante esos 2 meses, él pasaba los días en su habitación estudiando español, viendo televisión colombiana para aprender el idioma, haciendo ejercicio. Yo lo visitaba todos los días después del trabajo. Pasábamos los fines de semana juntos, lo llevaba a conocer restaurantes, parques, centros comerciales. Él estaba asombrado por todo: la variedad de comida, la libertad de las mujeres, la tecnología disponible. Lo presenté a mi familia. Mi madre fue educada, pero fría. Mis hermanos lo miraban con escepticismo obvio. ¿Podía leer sus pensamientos? ¿Qué está haciendo Valeria con este muchacho? Pero eran demasiado corteses para decirlo directamente. La persona más difícil de convencer fue mi hija. Sofía tenía 10 años, suficientemente grande para sentir que algo estaba mal con esta situación, aunque no pudiera articularlo claramente. Desde el primer encuentro sentí su rechazo. No era grosera con él, pero su lenguaje corporal era claro: no lo quería cerca. La fecha de su vuelo de regreso se acercaba, y entonces tomé la decisión que sellaría mi destino. Casémonos para que puedas quedarte en Colombia. Hasta ese momento, una parte racional de mi cerebro seguía funcionando, enviando señales de alarma. Pero las silencié todas. Ya había invertido tanto emocionalmente. Ya le había contado a mi familia y amigos sobre Elan. Ya había construido toda esta narrativa en mi cabeza sobre nuestro amor que desafiaba fronteras y culturas. No podía admitir que me había equivocado. No podía enfrentar otro fracaso amoroso. Nos casamos en una ceremonia civil simple, con separación total de bienes. Ese destello de sensatez todavía existía en mi Anne. Y así comenzó nuestra vida de casados yo, él y mi hija de 10 años bajo el mismo techo. Los primeros meses tuvieron momentos buenos. Él era joven, energético, me hacía sentir deseada. Salíamos a bailar salsa, él aprendió rápido, tenía ritmo natural, íbamos al gimnasio juntos. Cocinábamos juntos. Yo le enseñaba platos colombianos, y él intentaba hacer platos marroquíes con ingredientes que conseguíamos en tiendas especializadas. La intimidad física era complicada. Anne venía de una cultura donde el sexo es tabú, donde se habla poco de él, donde existe mucha culpa y vergüenza asociada. Sus conocimientos eran limitados, su experiencia casi nula, pero era joven y dispuesto a aprender. En ese aspecto, no puedo quejarme. Pero las grietas aparecieron rápidamente. La relación entre él y Sofía era desastrosa. Competían por mi atención constantemente. Él se quejaba de que yo la consentía demasiado, de que le daba más atención a ella que a él en ella. Se quejaba de que él era un aprovechado, que solo estaba usando por dinero y estatus migratorio. Yo estaba en el medio, intentando hacer felices a ambos, fracasando miserablemente. La diferencia cultural era abismal. Venía de un lugar donde las mujeres se cubren completamente, donde quedan en casa, donde sirven a los hombres. De repente estaba en Colombia, donde las mujeres usan ropa reveladora, van a discotecas, trabajan, tienen independencia total. No sabía cómo procesar esto. Constantemente me comentaba: las colombianas son muy atrevidas, Valeria. En la calle me miran, me hablan, me coquetean. Es muy diferente a mi país, donde las mujeres son recatadas. En ese momento pensé que estaba siendo honesto sobre el choque cultural. Ahora entiendo que estaba preparando el terreno para justificar futuras infidelidades. Y luego estaba el tema del dinero. Él tenía título universitario de su país, pero no servía de mucho en Colombia sin revalidación. Encontrar trabajo era difícil para un extranjero con español limitado. Trabajó brevemente en un hotel en recepción, luego en un restaurante árabe, dio algunas clases privadas de francés. Pero yo siempre ganaba exponencialmente más. Yo pagaba la renta del apartamento, los servicios públicos, el mercado, la ropa para ambos, las salidas, todo. Él contribuía ocasionalmente con pequeñas cantidades, me compraba algún regalo cuando tenía dinero extra, pero la carga financiera era totalmente mía. Antes tenía una hija que mantener, ahora tenía 2. Y su comportamiento nocturno era extraño desde el principio. Rara vez dormía conmigo en la cama. Yo me acostaba temprano por mis guardias médicas y turnos hospitalarios. Él se quedaba despierto hasta las 3, 4 de la madrugada,
supuestamente estudiando español, hablando con su familia en Marruecos, viendo televisión. Muchas mañanas lo encontraba dormido en el sofá de la sala. Pasaba horas interminables en su celular. En ese momento pensé que extrañaba su país, su familia, su cultura. Ahora sé que probablemente estaba cultivando relaciones con otras mujeres, preparando sus opciones de respaldo. Los meses pasaron, completamos un año de matrimonio. Las tensiones en casa aumentaban. Sofía estaba cada vez más retraída, pasaba más tiempo encerrada en su cuarto. Mustafa estaba cada vez más demandante de mi atención, más celoso de mi tiempo, más resentido cuando trabajaba guardias largas. Y entonces llegó ese día, la llamada a las 2 de la madrugada. Yo estaba de guardia en una clínica en las afueras de Bogotá, aproximadamente 1 hora en carro desde nuestro apartamento. Era una guardia de 24 horas, rutinaria, tranquila, revisaba historias clínicas, tomaba café, conversaba con las enfermeras sobre casos médicos. Mi teléfono sonó y vi su nombre: a Mustafa Valeria. Su voz sonaba destrozada. Necesito que vengas a casa ahora, Nice, algo terrible. No puedo vivir con esto. Voy a hacerme daño si no vienes. Mi corazón se aceleró inmediatamente. El tono de su voz no era manipulación dramática normal. Sonaba genuinamente desesperado. Miles de escenarios cruzaron mi mente. ¿Tuvo un accidente? ¿Alguien de su familia en Marruecos murió? ¿Está herido? ¿Robaron el apartamento? Le dije a mi asistente que tenía una emergencia familiar, que regresaría en 2 horas máximo. Tomé las llaves de mi carro y conduje como nunca por la autopista norte. Normalmente ese trayecto toma 1 hora, especialmente de noche sin tráfico. Esa noche lo hice en 45 minutos. No sé cómo no tuve un accidente. Iba a 120, 130 kilómetros por hora. Adelantando camiones, saltándome semáforos en amarillo. Mi mente no dejaba de imaginar tragedias. Llegué al apartamento con el corazón en la garganta, abrí la puerta. Las luces estaban apagadas excepto la lámpara del corredor. Y ahí estaba él, sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos, sollozando. ¿Qué pasó?, pregunté, dejando caer mi bolso. ¿Estás herido? ¿Qué es tan urgente que no podía esperar? Él levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, hinchados. Lágrimas corrían por sus mejillas y pronunció las palabras que destruyeron todo. Fui infiel, Valeria. Traje a una mujer aquí, a nuestro apartamento. A nuestra cama, tuvimos relaciones. El mundo literalmente se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Esto era real? Abandoné mi guardia médica, conduje como loca por una autopista peligrosa en la madrugada, arriesgando mi licencia profesional, para escuchar esta confesión. ¿Qué dijiste? Fue todo lo que pude articular. Él continuó con su historia perfectamente construida. Una de mis alumnas de francés vino para una clase privada esta tarde en ella. Ella me sedujo, Valeria. Me atacó. Yo traté de resistir, pero soy débil. Soy horrible. Merezco morir. Por eso pensé en hacerme daño. No puedo vivir con esta culpa. Incluso, en ese momento de shock absoluto, mi cerebro médico, entrenado para analizar síntomas y diagnosticar problemas, comenzó a trabajar. Una alumna lo atacó en nuestro apartamento. ¿Cuándo exactamente estaba dando estas clases privadas que nunca me había mencionado antes? Y la pregunta más importante, ¿por qué diablos está confesando esto tan dramáticamente? La respuesta era obvia. Aunque no la vi claramente en ese momento, alguien lo amenazó con contarme. La mujer probablemente le dijo: o se lo dices tú, o se lo digo yo. Entonces él se adelantó, controló la narrativa, se pintó como la víctima que fue seducida por una colombiana atrevida que lo atacó. Mantuvo el estereotipo que había estado sembrando durante meses sobre las mujeres colombianas tan directas y atrevidas. Me senté en el sofá, a 1 metro de distancia de él, procesando, traición, humillación, ira, tristeza, decepción. Todas estas emociones me atravesaban simultáneamente. Pero también sentí algo inesperado, alivio, porque finalmente tenía una razón concreta, innegable, socialmente aceptable para terminar este matrimonio que en el fondo siempre supe que era un error.
Te perdono, le dije con voz plana, no porque realmente lo perdonara, sino porque necesitaba calmarlo lo suficiente para poder regresar a mi guardia médica sin que hiciera algo dramático. Hablaremos de esto mañana cuando tenga tiempo. Ahora, tengo que volver al hospital. Conduje de regreso en piloto automático. No recuerdo ese viaje. Llegué a la clínica. Mi asistente preguntó si todo estaba bien. Sí, todo resuelto. Mentí. Inventé una historia sobre una emergencia familiar que resultó ser una falsa alarma. Terminé mi guardia funcionando mecánicamente. Por dentro, mi mundo se estaba desmoronando. Durante los siguientes días, actué con normalidad forzada. Él intentó compensar siendo extra atento, comprando flores con dinero que probablemente le presté yo, cocinando mis platos favoritos, siendo cariñoso, pero algo fundamental se había roto en Mía. Veía todo con claridad por primera vez. Este matrimonio era una farsa. Él estaba usando, y yo había sido lo suficientemente tonta, desesperada y codependiente para permitirlo. Y aquí quiero hacer una pausa para pedirles algo importante. Si esta historia te está resonando, si estás viendo señales de alerta en tu propia relación o en la de alguien cercano, por favor comparte este video, dale like, suscríbete y especialmente comenta tu experiencia. ¿Has conocido a alguien en grupos de intercambio de idiomas que parecía perfecto al principio? ¿Has sentido presión para ayudar a un amor extranjero con dinero o visas? Tus palabras en los comentarios pueden ser el empujón que otra mujer necesita para reconocer que está siendo víctima de fraude. Después de la confesión de infidelidad, las semanas siguientes fueron tensas pero relativamente tranquilas en la superficie. Yo seguía trabajando mis guardias. Él seguía buscando empleos esporádicos. Sofía seguía encerrada en su cuarto la mayor parte del tiempo. Éramos tres extraños viviendo bajo el mismo techo, fingiendo ser una familia, pero había algo más sucediendo en mi vida. Durante este tiempo, meses antes de la infidelidad de Mustafa, yo había asistido a una conferencia sobre inmigración a Canadá. Siempre sentí que no encajaba completamente en Colombia, menos amaba mi país, pero la corrupción, la inseguridad, la falta de oportunidades para jóvenes profesionales me frustraban profundamente. Quería algo mejor para Sofía y para mí. Había aplicado a una maestría en una prestigiosa universidad francófona en Montreal y fui aceptada con beca completa. Era la oportunidad de mi vida. El plan original era que Sofía y yo nos mudáramos primero, y luego traeríamos a Mustafa con visa de esposo una vez que yo estuviera establecida allá. Pero después de su traición, mis planes cambiaron radicalmente. Decidí irme de todos modos. No iba a dejar pasar esta oportunidad por el pero aquí viene la parte donde probablemente van a querer gritarme por segunda vez, aun cuando apliqué para su visa canadiense como mi esposo fue rechazada. Y yo me sentí culpable, me sentí responsable, como si de alguna manera fuera mi falla que su visa fuera negada. Pero no iba a sacrificar mi futuro ni el de mi hija. En agosto de 2018, Sofía y yo abordamos un vuelo en El Dorado rumbo a Montreal. Mustafa se quedó en Colombia a -N o en Bogotá, sino en otra ciudad completamente diferente, lejos de mi familia y amigos. Le dije que trabajara, que estudiara para el examen de competencia lingüística en español que necesitaba para aplicar a ciudadanía colombiana, y que volveríamos a intentar su visa canadiense en unos meses. ¿Por qué seguí ayudándolo después de que me traicionó? Honestamente creo que era una combinación tóxica de culpa, codependencia emocional y ese terror profundo de admitir públicamente otro fracaso matrimonial. Ya le había contado a toda mi familia, a mis colegas médicos, a mis amigos sobre mi esposo marroquí. Había posteado fotos en Facebook. Había construido esta narrativa pública sobre nuestro amor internacional. Admitir que todo había sido un error monumental, que había caído en un fraude matrimonial clásico, era demasiado humillante. Los primeros meses en Montreal fueron brutalmente difíciles. Un país nuevo, invierno canadiense por primera vez en nuestras vidas, gastos astronómicos, un programa de maestría extremadamente exigente en francés e inglés. Pero Sofía y yo lo enfrentamos juntas. Y déjenme decirles algo hermoso. Esos 8 meses sin Mustafa fueron los mejores meses de mi relación con mi hija en años. Volvimos a ser un equipo. Hacíamos todo juntas. Comprábamos en el supermercado, cocinábamos arepas y bandeja paisa,
con ingredientes que conseguíamos en tiendas latinas. Limpiábamos nuestro pequeño apartamento, nos perdíamos en el metro, caminábamos por el Mont-Royal bajo la nieve, reíamos otra vez, no había tensión constante en el aire, no había competencia por atención. Éramos madre e hija otra vez. No dos personas peleando por el amor de un hombre que no merecía ni siquiera estar en nuestras vidas. Sofía floreció en su nueva escuela, aprendió francés rápidamente, hizo amigos, se destacó académicamente, veía su sonrisa auténtica por primera vez en más de un año. Y yo me di cuenta de cuánto daño le había hecho al traer a Mustafa a nuestras vidas. Pero yo, en mi codependencia persistente, todavía me sentía obligada hacia Elan después de 6 meses. Aplicamos nuevamente para su visa canadiense. Esta vez, con mi estatus de estudiante de maestría establecido, mi residencia temporal legal, mi beca documentada, la visa fue aprobada. En abril de 2019, Mustafa aterrizó en el aeropuerto Pierre Elliott Trudeau de Montreal. Recuerdo perfectamente el día que fui a recogerlo. Sofía no quiso ir. Se quedó en casa con una excusa sobre tareas escolares. Cuando regresé al apartamento con él, encontré a mi hija en su cuarto, llorando silenciosamente. «Mamá, estábamos también solo nosotras dos», me dijo entre sollozos. «Por favor, no quiero que él esté aquí». Pero yo no escuché. «Es mi esposo», le dije, repitiendo mantras que había internalizado sobre compromiso y responsabilidad matrimonial. «Tengo una obligación hacia él». Le prometí que haríamos esto juntos. Los primeros días de su llegada fueron de aparente maravilla. Mustafa estaba fascinado con Montreal, la limpieza, la organización, el transporte público eficiente, las oportunidades laborales. «Esto es increíble, Valeria», decía. «Finalmente estamos en un país de primer mundo. Gracias por traerme aquí». Pero rápidamente, su máscara comenzó a caer, o tal vez simplemente sintió que ya me tenía completamente atrapada y no necesitaba seguir fingiendo. Yo estaba en la recta final de mi maestría, escribiendo mi tesis, tomando los últimos cursos, preparándome para la defensa oral. Necesitaba concentración total, horas y horas de estudio, investigación, escritura. Pero Mustafa comenzó a quejarse constantemente. «¿Por qué siempre estás estudiando?», preguntaba con tono acusatorio. «Deberías estar cocinando para mí, deberías estar cuidándome. Para eso está una esposa, para atender a su marido. En mi cultura, las mujeres saben cuál es su rol». Se volvió controlador de maneras que nunca había mostrado en Colombia. Quería saber dónde estaba todo el tiempo. Se molestaba si salía con compañeras de maestría a tomar café. Revisaba mi teléfono cuando pensaba que no estaba mirando. La competencia con Sofía alcanzó niveles absurdos. Discutían por todo, por el control remoto de la televisión, por quién usaba la ducha primero, por el volumen de la música, y su comportamiento se volvió verbalmente agresivo. No violencia física, menos nunca me golpeó ni a mí ni a Sofía, pero sus palabras cortaban. «Eres una mala esposa», decía cuando no cocinaba porque tenía que estudiar. «Tu hija está malcriada y no me respeta. En mi país, esto no sería tolerado». Entonces llegó el incidente que finalmente rompió el camello. Sofía tenía 13 años para ese entonces, y había comenzado a salir con un chico dulce de su misma edad, respetuoso, estudioso. Una tarde, llegó con un ramo de flores de sorpresa para ella. Tocó el timbre del apartamento. Yo estaba en la cocina. Sofía estaba en su cuarto. Mustafa fue quien abrió la puerta. Escuché voces elevadas desde la cocina. Salí corriendo y encontré a Mustafa bloqueando la entrada, mirando al novio de mi hija con hostilidad pura. «Esta es la última vez que pones un pie en esta casa», le estaba diciendo. «No vuelvas no eres bienvenido aquí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?». El pobre chico estaba congelado, sosteniendo las flores, sin saber qué hacer. Sofía había salido de su cuarto al escuchar la conmoción y estaba detrás de mí, con lágrimas en los ojos. «¿Qué acabas de decir?», le pregunté a Mustafa, mi voz peligrosamente tranquila. Él ni siquiera me miró, seguía mirando fijamente al novio. «Le dije que no vuelva, no me gusta este chico. No es bueno para tu hija». Algo se rompió en mí en ese momento. Años de frustración, resentimiento, verdad reprimida, explotaron. «Sofía, ve con tu novio a tomar un helado», le dije sin quitar los ojos de Mustafa. «Yo me encargo de esto». Ellos salieron rápidamente.
probablemente aliviados de escapar. Cuando cerré la puerta, me volví hacia Mustafa con una furia que nunca había sentido antes. ¿Quién diablos te crees que eres?, le grité. Las paredes del apartamento probablemente transmitieron cada palabra a los vecinos, pero no me importaba. ¿Cómo te atreves a hablarle así al novio de mi hija? ¿Cómo te atreves a dar órdenes en mi casa, que yo pago con mi dinero de mi trabajo? Él intentó justificarse. Ese chico no es apropiado. Solo la estoy protegiendo. Como hombre de la casa, tengo derecho, pero yo no estaba escuchando. Dejé salir todo. La infidelidad que perdoné. Los años de mantenerlo financieramente. El daño que había causado a mi relación con Sofía, la manipulación. Las mentiras. Todo salió como un volcán erupcionando. Eventualmente, él reconoció que tal vez se había excedido. Salió del apartamento corriendo detrás de Sofía y su novio para disculparse. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y yo, finalmente, había despertado completamente. Cuando Sofía regresó esa noche, lloró durante horas. No quiso cenar. No quiso salir de su cuarto al día siguiente. Faltó a la escuela. Y cuando finalmente habló conmigo, dijo algo que me partió el corazón. Mamá, creo que me estoy deprimiendo. No puedo seguir viviendo así. ¿Es él o John? Esas palabras fueron mi punto de quiebre final. Vi lo que le había hecho a mi propia hija. La había puesto en una situación de abuso emocional durante años. Había priorizado a un hombre que me usaba sobre el bienestar de mi propia sangre. Había sido la peor madre del mundo. Esa misma semana, le dije a Mustafa que tenía que salir del apartamento. Encontré un cuarto amueblado para que se quedara. Seguí siendo generosa, incluso mientras lo echaba. Le dije que seguiríamos casados pero viviendo separados, que necesitábamos espacio para trabajar en nuestra relación, otra mentira conveniente para asegurar que se fuera sin drama ni violencia. El día que empacó sus cosas y cerré la puerta detrás de él, sentí como si hubiera quitado una roca gigantesca de mi pecho. Finalmente podía respirar. Sofía y yo nos abrazamos y lloramos juntas. Lo siento muchísimo, le dije. Nunca debí ponerte en esa situación. Tú tenías razón desde el principio y yo no te escuché. Soy tan sorry. Un mes después, cuando estaba segura de que no iba a regresar a nuestras vidas físicamente, le envié un mensaje: quiero el divorcio. Él llamó inmediatamente, llorando dramáticamente. No puedes hacerme esto, Valeria. Te amo. Somos esposos ante Dios. No puedo vivir sin ti. Por favor, dame otra oportunidad. Pero esta vez, yo no cedí. Le dije que el problema era mío, que yo tenía problemas para mantener cualquier matrimonio, que necesitaba terapia, que no era su culpa. Más mentiras para suavizar el golpe y evitar confrontación. Hicimos un trato. Lo dejaría en mi aplicación de residencia permanente canadiense que ya estaba en proceso. Una vez que fuera aprobada, haríamos el divorcio. Él aceptó esas condiciones. Por supuesto que aceptó. Una residencia permanente canadiense era exactamente lo que había estado buscando desde el día que me escribió en ese grupo de Facebook. Han pasado 2 años desde que Mustafa salió de mi apartamento en Montreal y mi vida cambió completamente, de maneras que nunca imaginé posibles. Terminé mi maestría con honores, defendí mi tesis en francés frente a un panel de profesores exigentes y recibí felicitaciones por la calidad de mi investigación. Conseguí 2 empleos en hospitales en Montreal, porque sí, sigo siendo esa persona que trabaja incansablemente. Compré mi primer auto canadiense. Sofía está ahora en la universidad estudiando ingeniería biomédica, con promedio excepcional. Tiene un nuevo novio que la trata con respeto y cariño. Estamos esperando la aprobación final de nuestra residencia permanente. Sí, Mustafa todavía está listado en esa aplicación porque cumplí mi palabra, aunque probablemente no debería haberlo hecho. Y yo, personalmente, tuve algunos romances cortos aquí en Montreal. Salí con un profesor universitario por unos meses. No funcionó. Tuve una relación breve con un colega médico. Tampoco funcionó. Y entonces, hace 6 meses, conocí a Sebastián. Sebastián es colombiano como yo. Jicali, para ser específica. Vive en Montreal hace 5 años, tiene residencia permanente establecida, tiene 42 años, solo 3 años menor que yo. Una diferencia razonable y madura. Es divorciado, tiene 2 hijos de 12 y 14 años que visitan cada fin de semana y durante vacaciones. Es ingeniero civil.
Trabaja en una empresa de construcción importante en Montreal. Y más importante que todo, Anne, mi hija, lo adora. Desde el primer día que lo traje a cenar a nuestro apartamento, Sofía y Sebastián conectaron. Él le pregunta sobre sus estudios genuinamente interesado. Le da consejos sobre matemáticas y física. Juega videojuegos con ella. La trata como a una hija, no como a una competencia por mi atención. Cuando ella llora por el estrés de exámenes, él se sienta con ella y le ayuda a estudiar. Cuando tiene problemas con su novio, él le da perspectiva masculina saludable. Hace 2 meses, Sebastián y yo decidimos mudarnos juntos. Alquilamos una casa más grande en Laval para los 4, nosotros 2, Sofía y sus 2 hijos los fines de semana. Y déjenme decirles, nunca en mi vida había experimentado esta paz, esta estabilidad. Este sentimiento de finalmente estoy donde debo estar. ¿Es el amor perfecto de las telenovelas colombianas? No, porque ese amor no existe en la vida real al Sebastián Ronca. Yo soy obsesivamente organizada y él es más relajado. Sus hijos a veces pelean con Sofía por el control de la televisión. Tenemos que negociar horarios, responsabilidades, gastos, pero ¿es amor real, maduro, funcional? Es un compañero que llega a casa del trabajo y pregunta, ¿cómo estuvo tu guardia en el hospital? Que cocina sancocho los domingos mientras escuchamos vallenatos. Que arregla cosas de la casa sin que se lo pida. Que respeta mi carrera y entiende cuando tengo guardias de 24 horas. Que paga su parte de las cuentas equitativamente. Que nunca jamás me ha hecho sentir que le debo algo por estar con él aun cuando mi padre falleció hace 3 meses en Colombia. Sebastián fue quien me sostuvo mientras lloraba inconsolablemente. Él organizó el vuelo de emergencia a Bogotá. Vino conmigo al funeral. Habló con mi familia. Cargó parte de mi dolor. Estuvo sólido y presente, sin drama, sin convertir mi tragedia en algo sobre Elan. Y aquí viene la parte que probablemente suena a telenovela, pero es verdad. Hace 2 meses, ese hombre de 2007, el que me rompió el corazón, por quien estuve obsesionada durante más de una década, el que me dejó por otra mujer, me encontró en Instagram. Me envió un mensaje largo, casi poético, que nunca me había olvidado. Que cometió el error más grande de su vida al dejarme, que nos hubiéramos sido perfectos juntos, que se divorció de su esposa hace 1 año, que todavía piensa en mí constantemente, que si le diera una oportunidad, compensaría todo el dolor que me causó. Hace 14 años, yo hubiera dejado todo por ese hombre. Hubiera abandonado a Sebastián, hubiera arriesgado mi estabilidad, hubiera corrido a sus brazos sin pensarlo. Pero hoy, cuando leí su mensaje sentada en el sofá de mi casa en Laval, con Sebastián cocinando en la cocina y Sofía riendo con sus hermanos de paso en el otro cuarto, sentí nada. Bueno, no exactamente, nada sentí satisfacción. Senti que finalmente después de décadas de buscar el indicado, de obsesionarme con amores épicos, de perseguir mariposas en el estómago, había encontrado algo mucho mejor pasan estabilidad. Un hombre que no solo me amaba, sino que me demostraba ese amor todos los días con acciones. No solo palabras. Le respondí al hombre de 2007 cordialmente en gracias por tus palabras. Te deseo lo mejor en tu vida. Yo estoy muy feliz donde estoy. Y cerré esa conversación para siempre. Ahora, después de contarles esta historia larga y probablemente agotadora, quiero hablarles directamente sobre lo que aprendí. Porque no quiero que esto sea solo entretenimiento o chisme. Quiero que sea una lección que pueda salvar a alguien de cometer mis mismos errores. Primero, la codependencia emocional es una enfermedad real. Yo pasé décadas construyendo mi identidad completa alrededor de encontrar el amor de mi vida. Cada decisión que tomaba, cada relación que entraba, cada sacrificio que hacía, todo giraba alrededor de esta búsqueda obsesiva de un amor épico que probablemente solo existe en las novelas de García Márquez. Esa codependencia me hizo ignorar señales de alerta del tamaño de edificios. Un hombre 12 años menor, de un país culturalmente opuesto, sin dinero ni perspectivas, que me pidió matrimonio antes de conocernos personalmente, que aceptó que yo pagara todo sin vergüenza. ¿Cuántas señales más necesitaba? Segundo, cuando sus hijos rechazan a su pareja, escuchen, en los niños tienen un instinto increíble para detectar peligro o falsedad.
Sofía me dijo desde el minuto 1 que algo estaba mal con Mustafa. Ella, con solo 10 años, vio lo que yo, con 2 maestrías y décadas de educación médica, no quería ver. Y la puse en peligro, en una situación insegura, incómoda, potencialmente traumática, porque mi necesidad de estar en una relación romántica era más importante que su bienestar y seguridad. Nunca me perdonaré completamente por eso. Tercero, los matrimonios por visa son fraude. No solo moralmente cuestionables, son literalmente ilegales en muchos países. Los consulados de varios países latinoamericanos han emitido alertas específicas sobre esto. Hombres de regiones económicamente inestables que buscan sistemáticamente a mujeres profesionales latinas para usarlas como puentes hacia países con mejores oportunidades. ¿Cómo sé con absoluta certeza que eso era Mustafa? Miren, los patrones mintió sobre su edad para parecer más compatible. Estudió mi idioma antes de conocerme. Eso no fue amor espontáneo, fue planificación. Habló de matrimonio inmediatamente. Vivió de mi dinero sin vergüenza durante años. Cuando estábamos en Colombia, buscaba constantemente opciones con otras mujeres porque siempre necesitaba un plan B, y cuando llegó a Canadá, su comportamiento cambió radicalmente porque finalmente me tenía exactamente donde me quería. Cuarto, la diferencia de edad importa. No siempre. No en todos los casos. Pero cuando hay más de una década de diferencia, están en etapas de vida fundamentalmente diferentes. 12 años no es solo un número, es una generación completa de diferencia en experiencias, madurez, prioridades. Yo tenía una carrera establecida de décadas, una hija preadolescente, propiedad, estabilidad financiera, maestrías completadas. Él nunca había salido de su pueblo natal. No tenía experiencia laboral significativa, no tenía propiedad ni ahorros. ¿Podía haber amor genuino en esa dinámica? Tal vez, pero las probabilidades de explotación eran infinitamente mayores. Quinto, el amor verdadero no debería costarle su paz mental, su relación con sus hijos, su estabilidad financiera o su autorrespeto. Yo sacrifiqué todo eso por Mustafa. Gasté miles y miles de dólares. Puse en riesgo mi relación con Sofía, abandoné guardias médicos, mentí a mi familia. Me convencí de que sus infidelidades no importaban. Todo por miedo a estar sola, miedo a admitir un error, miedo a nunca encontrar el gran amor. Y finalmente, la felicidad real es tranquila. No es el drama explosivo de las telenovelas colombianas que crecimos viendo. Es volver a casa y que alguien ya haya preparado tinto. Es ver a tu pareja, jugar con tu hija y sentir calidez en lugar de ansiedad. Es poder concentrarte en tu trabajo sin que alguien demande atención constante. Es dividir las cuentas equitativamente sin resentimiento. Es comunicación sin gritos. Es respeto mutuo genuino. Si están en una relación donde constantemente se sienten ansiosas, donde están gastando mucho más dinero del que deberían, donde sus hijos están infelices, donde sus amigos y familia expresan preocupación repetidamente, por favor escuchen esas señales. El amor verdadero no se siente como una batalla diaria. Y si están considerando traer a alguien de otro país, especialmente si hay grandes diferencias de edad, cultura o situación económica, vayan muy despacio. No paguen pasajes internacionales. No se casen rápidamente para solucionar problemas de visa. No ignoren las preocupaciones de su familia. Y sobre todo, no pongan a esa persona en su casa con sus hijos hasta que verdaderamente los conozcan durante años, no meses. Yo tuve suerte. A pesar de mis errores masivos y repetidos, Sofía y yo salimos ilesas físicamente. Estamos bien. Estamos en Canadá construyendo una vida hermosa. Pero no todas tienen tanta suerte. He leído historias de mujeres en situaciones similares que terminaron en violencia doméstica severa, en abuso financiero que las dejó en bancarrota, en problemas legales, por fraude migratorio. Mi mensaje final es esta: y ustedes merecen amor. Sí, Annie, pero más importante aún, merecen paz. Merecen respeto. Merecen a alguien que contribuya a su vida en lugar de drenarla como un parásito. No tienen que salvar a nadie de su situación económica o país. No tienen que ser el boleto de nadie hacia una vida mejor. No tienen que probar su valía siendo la benefactora y salvadora de un hombre. Y si ya están en una situación como la que yo viví, no es demasiado tarde para salir. Sé que es difícil.
Sé que hay vergüenza en admitir públicamente que se equivocaron. Sé que hay presión social inmensa. Sé que tal vez hay amor genuino mezclado con toda la toxicidad, pero su vida, su salud mental y el bienestar de sus hijos son infinitamente más importantes que mantener una fachada de matrimonio feliz. Yo era una médica con 2 maestrías, hablaba 3 idiomas, había viajado internacionalmente por conferencias, y aún así caí en esto. Así que si ustedes cayeron, o están cayendo ahora, no significa que sean tontas o ingenuas. Significa que son humanas con necesidades emocionales reales. Pero ahora que conocen estos patrones, ahora que ven las señales de alerta claramente, pueden tomar decisiones diferentes y mejores. Hoy, cuando ocasionalmente veo el perfil de Mustafa en redes sociales, veo que está bien. Tiene residencia permanente canadiense gracias a mi aplicación. Tiene trabajo en Montreal. Probablemente ya encontró a su próxima benefactora, su próximo puente hacia algo mejor o Nimo. ¿Saben qué? No siento ira hacia él, Ann. No siento nada negativo. Porque él fue un maestro brutal en mi vida. Me enseñó lecciones dolorosísimas que necesitaba aprender sobre mí misma, sobre mis patrones autodestructivos, sobre mi codependencia crónica. Gracias a esa experiencia horrible, hoy tengo una relación genuina y saludable con Sebastián. Tengo una conexión reparada y hermosa con Sofía. Tengo clarísimos mis valores y límites. Sé exactamente qué merezco y que nunca voy a tolerar otra vez. Así que sí, Mustafa me usó. Me mintió sistemáticamente. Me manipuló experta y calculadamente. Pero al final, él no ganó realmente. Porque yo estoy aquí ahora, más fuerte, infinitamente más sabia y genuinamente feliz. Y él sigue siendo la misma persona que tiene que engañar y manipular para avanzar en la vida. ¿Quién realmente perdió en esta historia? A todas las mujeres colombianas, latinas, de cualquier nacionalidad que están viendo esto ahora, ustedes no necesitan un salvador romántico bajado del cielo. Ustedes no necesitan salvar a nadie tampoco. Lo que necesitan es un compañero real, un igual a alguien que sume a su vida en lugar de restar constantemente. Y si todavía no han encontrado a esa persona, está perfectamente bien estar solas. Es infinitamente mejor estar sola en paz que acompañada en caos tóxico. Yo pasé 40 años de mi vida sin entender eso. Ahora lo entiendo con claridad cristalina. Sofía me dijo algo precioso la semana pasada que me hizo llorar de felicidad. Me dijo: mamá, gracias por finalmente elegirte a ti misma y elegirme a mí. Sé que fue súper difícil, pero me enseñaste la lección más valiosa, Ann, que nunca es demasiado tarde para corregir un error enorme y reconstruir desde cero. Esas palabras de mi hija valen más que cualquier título médico, cualquier maestría, cualquier logro profesional que jamás obtendré. Así que, ahí lo tienen. La historia completa de cómo una médica colombiana exitosa, educada, profesional, cayó en un matrimonio fraudulento clásico. Cómo puse en riesgo a mi propia hija por terror a estar sola. Cómo gasté miles de dólares y años preciosos de mi vida en alguien que me estaba explotando sistemáticamente. Y cómo finalmente, aprendí a valorarme a mí misma. Si mi historia vergonzosa ayuda, aunque sea a una sola persona, a reconocer estas señales de alerta en su propia vida, si hace que alguien piense 2 veces antes de enviar dinero a un amor que conoció en Internet, si le da fuerza a alguien para terminar una relación abusiva, entonces valió completamente la pena la humillación de compartir mis errores tan públicamente. No sean como yo fui durante 40 años, sean como soy ahora. Fuertes, sabias y extremadamente selectivas sobre quién permiten entrar en sus vidas y en las vidas de sus hijos. Recuerden, siempre al amor verdadero no pide visa, no pide dinero constantemente, no crea drama diario, no compite con sus hijos. El amor verdadero suma, multiplica, eleva, nunca resta ni divide. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero de corazón que les sirva como la advertencia que yo nunca recibí. Cuídense mucho, valórense infinitamente y nunca ignoren las señales de alerta solo porque quieren desesperadamente creer en un cuento de hadas. Los cuentos de hadas son mentira, pero las relaciones saludables, respetuosas y estables existen realmente. Y cada una de ustedes merece exactamente eso.